Bueno, aquí tenemos al protagonista de esta jornada, el desmán ibérico. Como su nombre indica, es un endemismo de la península ibérica, ¿vale? Y esto quiere decir que solo está presente en todo el mundo, su única distribución es ibérica, ¿vale? Es un endemismo. Es un mamífero insectívoro, ¿vale? Se alimenta de invertebrados acuáticos, como vamos a ver, principalmente tricópteros. Habita en nuestros ríos y arroyos, principalmente en los tramos medios y altos. Luego hablaremos un poco acerca de la selección de hábitat que realiza. Y bueno, se podría considerar como un primo lejano del topo, ¿no? Tiene un aspecto, como veis, pues de rata, de topo, por la larga, y bueno, un hocico bien diferenciado, a modo de trompetilla. En cuanto a la morfología, bueno, como decía antes, se asemeja un poco a una rata de agua, ¿no? Una rata con una trompetilla, que es lo que el hocico trompetado es su principal característica, ¿no? Para diferenciarle de otras especies. El musgallo también tiene un hocico prominente, pero no tan destacado, no tan en forma de trompetilla. Esta trompetilla se mueve a ambos lados, para arriba, para abajo, ¿vale? Le permite tener un gran sentido del olfato, muy desarrollado. Luego las patas, como veis, están adaptadas, son prácticamente palmeadas, adaptadas a la natación. Su cuerpo es redondo, una cola larga, ¿vale? Cola tipo, sí que esta sí que se asemeja a una rata, ¿vale? De hasta 12-16 centímetros. Y la longitud y el peso, pues de 11 a 16 centímetros y el peso de 35 a 80 gramos. Es una especie adaptada a la vida acuática, bucea perfectamente, de hecho se alimenta en el interior de los cauces, se alimenta pues, de todos estos animales que viven en el interior, en el fondo de los ríos, en los lechos, entre las piedras. Principalmente consume tricópteros, que son esos animales que forman estuches. También consume los plecópteros y efémeras, ¿vale? Todos ellos macroinvertebrados que viven, como digo, en el lecho, en las playas de piedras, entre las rocas, en el fondo de los ríos y arroyos, ahí donde hay cierta corriente, ¿vale? No entramos ya bajos, llanos, entramos pues, donde hay bloques, donde hay agua de pendiente, para que se oxigene el agua y estos animales puedan habitar allí y el desmán alimentarse de ellos. Bueno, esto sería un poco lo que es el esquema de un río, desde el nacimiento de la alta montaña hasta la desembocadura. El desmán lo que necesita son aguas a priori, bueno, esto es siempre, a veces hay sorpresas, ¿no? Pues siempre se dice, la hipótesis eso, el desmán vive en ríos limpios, aguas prístinas, oxigenadas, ¿vale? Pero en ocasiones aparecen desmanes en sitios insospechados. En Torrelavega apareció hace unos años un desmán muerto, en la zona de Villa Presente también, ¿vale? Entonces, es una cosa la teoría y luego con la fauna muchas veces te lleva sorpresas a la hora de hacer muestreos y demás, ¿no? Entonces la teoría dice que el desmán evita las zonas muy altas con mucha pendiente, los tramos altos con mucha pendiente, aunque sí están tramos altos, por ejemplo, en Sejos, en la zona de Pineda, en la cordillera Cantábrica, ahí está presente el desmán, en arroyos de montaña, pero que no tengan mucha pendiente, ¿vale? Principalmente en tramos medios. Siempre se dice que tengan agua todo el año, aunque a veces aparecen en tramos ocasionales que se secan en verano, y que tengan muchas piedras, ¿no? Bloques de piedras, fondo con piedras, ¿vale? Eso es un poquito el hábitat típico, aunque ya os digo que a veces puede aparecer en tramos bajos, que ya son tramos con mayor profundidad, con menos presencia de piedras, menos oxigenados. Pero bueno, la teoría dice eso, ¿no? Tramos principalmente medios, altos, con poca pendiente. Bueno, aquí tenemos el pariente, el musgallo patiblanco, otra especie típica de arroyos, de ríos, que en los muestreos del proyecto Ríos, o tanto los muestreos que hagamos específicos del desmán, puede aparecer. Es una especie más abundante, más pequeña también. Se diferencia, aparte de su menor tamaño, por este bicolor que tiene, negro en las partes superiores, blanco en las partes inferiores, lo que es la garganta, las patas, todo el vientre, ¿vale? Es blanco, y recuerda, es como una musaraña, típica musaraña regordeta, blanca y negra, y que vive en el río, en los arroyos, va nadando, se alimenta también es más generalista a la hora de alimentarse, y también tiene unos pies grandes para nadar, ¿vale? O es más pequeñito, de 7 centímetros, y el peso, fijaros, solo hasta 23 gramos, el desmán llegaba hasta 80. Bueno, como decía, a la hora de alimentarse es más oportunista, es una especie más generalista que el desmán, come pues, desde gusanos, desde
las típicas lombrices de tierra, pues invertebrados acuáticos, pequeños crustáceos acuáticos, caracoles, e incluso, bueno, alevines de peces, tipo pues, los piscardos, ¿no? Crías de piscardos, pues, incluso salmónidos. Otras especies relacionadas con el desmán, con el musgaño, en estos tramos del río, bueno, bien conservados, con oxígeno, con gran cantidad de bloques, es el mirlo acuático. El mirlo acuático es un vecino del desmán, allí donde hay bueno, aquí hemos puesto un desmán con pluma, ¿vale? Porque se asemeja mucho a los requerimientos ecológicos en cuanto al hábitat que selecciona, con grandes bloques, tramos oxigenados, con abundancia de helicópteros y otros invertebrados. Y bueno, si tenemos en un tramo un mirlo acuático, puede darnos pistas de que ese tramo tiene las condiciones óptimas para albergar al desmán, ¿vale? Así que a veces, muchas veces conviven, como decimos, y por eso si vemos en un tramo concreto que tenemos desmán, que tenemos mirlo acuático, es muy probable o es posible que también viva el desmán. La metodología, bueno, es diversa. Se pueden hacer prospecciones tipo censos de nutria, andando por el río, ¿vale? Se pueden hacer captura de ejemplares, que bueno, esto no lo vamos a hacer, obviamente, para evitar, minimizar riesgos de mortalidad de ejemplares, pero que sepáis que bueno, se ponen nasas, que obviamente hay que controlar una vez que se instalan cada pocas horas, hay que estar toda la noche pendiente de si entran bichos o no, para evitar la mortalidad. Luego, aparte de la captura de ejemplares, tenemos la prospección de excrementos, que os decía, ¿vale? Buscando por el tramo del río, en rocas, luego hablaremos en el río directamente sobre esta metodología, rocas que estén en mitad del río, en mitad del cauce, no en la orilla. Ahí van a llegar nadando, van a depositar sus excrementos y son lugares óptimos donde buscar, ¿no? De zonas de marcaje. Estos excrementos los depositaremos en unos tubos que tenemos aquí para que veáis y bueno, luego repartiremos a aquellos que estén interesados en participar en este estudio. En estos tubos se echa el alcohol y ahí se conservan, se cogen preferentemente con pinzas para no contaminar las muestras y luego se lleva a analizar, ¿vale? Y luego, bueno, también la detección de restos de excrementos de sus depredadores, pues un excremento de turón o un excremento de nutria, si aparece pues restos de la especie, los pelos son bastante característicos si aparecen en esos excrementos. Lo que os decía antes, los transectos, y luego hay otra opción que es la construcción de trampas de excrementos. Los transectos, pues directamente, lo que decíamos antes, recorrer un tramo de río, nosotros estamos hablando de 200 metros, hay otras metodologías que hablan de 600 metros para determinar si hay desmán o no en ese tramo. Nosotros vamos a seguir la metodología de, bueno, Fernández hicieron un estudio en 2009, aquí en la cordillera, en Picos de Europa y demás, y se centraron en 200 metros, era la metodología propuesta, y realmente los tramos de ríos que vamos a hacer son de condiciones similares en cuanto a longitudes, oxigenación y demás. Por ello tampoco para 600 metros recorrer un río a veces pues, es complicado, según la orografía, ¿no? del propio río, y vamos a limitarnos a 200 metros buscando directamente, de manera activa, excrementos, debajo de bloques, encima de piedras en mitad del río, ¿vale? Y también fomentando este marcaje a través de trampas de excrementos. ¿Cómo vamos a hacer estas trampas? Bueno, aquí veis cómo se ponen unas piedras laterales, una especie de tejado, y ahí el desmán parece que tiene cierta atracción por marcar en este tipo de lugares. Esto es especialmente importante realizarlo en lugares donde hay poca disponibilidad para marcaje. Si hay muchos bloques, pues tampoco tiene mucho sentido hacerlo porque bueno, tiene gran disponibilidad de sitio donde marcar, pero en otras zonas que no abundan este recurso, pues se va a fomentar para intentar conducir al desmán al marcaje en esa zona, ¿vale? Intentar facilitar la localización de la especie en el caso de que lo haya. Luego haremos alguna en el río. Como decía antes, los transectos que vamos a hacer son de 200 metros, el estudio que hicieron Fernández y algunos autores más en la zona de Picos de Europa. Vamos a buscar en piedras, en troncos, en isletas, pero siempre rodeadas de agua, ¿vale? En piedras que estén dentro del cauce, ¿vale? Habrá que esperar siempre que haya, bueno, ahora no es el caso, hace bastante tiempo que no llueve, desgraciadamente, pero bueno, habrá que esperar en el caso de lluvias fuertes, de que haya crecidas del río, haya habido precipitaciones abundantes. Habrá que esperar al menos 4 días para que bueno,
las aguas vuelvan a su cauce, el desmán se mueva, tenga actividad, marque de nuevo, y una vez que han pasado esos 4 días, 3, 4, 5 días, bueno, hacer los muestreos y buscar los excrementos. Es importante cuando encontremos los excrementos, cuando encontremos algún indicio, sacar fotos, ¿vale? De cara a facilitar posteriormente la identificación. También, bueno, referencia de los lugares, si tenemos GPS marcarlo, la altitud, la ubicación, describir un poco el entorno, ¿no? El hábitat, pues si hay presencia de grandes bloques, orillas naturalizadas, con bosque, prados, bueno, y incidir un poquitín en lo que es el hábitat. Todo ello se puede apuntar en un estadillo. Hemos confeccionado, Tomás ha hecho una ficha, que la tenemos por aquí detrás, luego si queréis la podéis echar un vistazo. Y esta ficha, este estadillo, es donde vamos a apuntar las diferentes, bueno, cuando hagamos el muestreo, pues las coordenadas, el río, la fecha, la climatología y también un poco la composición del sustrato del cauce, la cobertura vegetal de las orillas, si hay bosque, si son herbáceas, matorrales, la distancia entre las zonas de corriente y luego, bueno, cómo estaban enterradas las piedras tipo de la orilla, si es rocosa, si es con tierra, ¿vale? Si hay muros, y bueno, la cantidad de sombra también, por ejemplo, en el cauce, ¿no? Todo esto luego, si queréis, echáis un vistazo a la ficha y esta será la ficha que os demos a aquellos que estéis interesados en realizar los muestreos para que anotéis sobre ello, bueno, en el campo, in situ, los puntos de muestreo. Estas fichas luego las descargamos en una base de datos y ahí luego ya haremos un análisis al finalizar la campaña de lo que es la distribución que hemos obtenido, los puntos de muestreo que hemos realizado, que ojalá sean muchos. Luego las trampas de excrementos que hablábamos, aquí vemos a Tomás preparando una, bueno, ya revisando una que se había montado. Como decía, suele ser en el centro del cauce, el desmán le encanta ir por el centro del cauce, no suele salir a las orillas. Y como decía antes, preferentemente esas trampas las vamos a ubicar en lugares con pocas alternativas naturales. Como decía, si hay grandes piedras en mitad del cauce, no tiene mucho sentido hacer esas trampas porque el desmán ya va a tener sitios donde marcar. ¿Vale? Vamos a seleccionar zonas donde estas rocas escaseen y vamos a crear estas trampas para intentar atraer al desmán. La superficie, bueno, a 5 o 10 centímetros del agua y como decía antes, pues una base de roca y alrededor pues unas paredes y un techo donde el desmán va a entrar a marcar, será atraído para realizar allí la deposición. Siempre muy importante el acceso a esta trampa que sea favorable contra la corriente, es decir, que sea contracorriente, ¿vale? Digamos, la parte de arriba la vamos a dejar cerrada y que entre por debajo, digamos, contracorriente. Eso es importante. Luego los excrementos del desmán, esto es otra cosa a tener en cuenta, son bastante complicados de encontrar, son difíciles incluso a veces de diferenciar de otras especies, ¿no? De ahí el interés por poner las trampas, ¿no? Las trampas para intentar facilitar y diferenciar de otras especies. Por ejemplo, un mirlo acuático no va a entrar a depositar una agrópila dentro de la trampa, ¿vale? A veces las agrópilas de mirlo acuático se pueden confundir con los excrementos del desmán por los restos de los tricópteros y otros animales, ya que tienen una dieta prácticamente similar. Los excrementos son muy oscuros, casi negros, tienen un supuesto olor amizlado, que eso también va a depender de la frescura, ¿no? del excremento, que lo irá perdiendo. Y luego, bueno, están compuestos por restos de quitina, restos de gránulos de las presas, ¿no? La quitina del cuerpo de los invertebrados que consumen. Supuestamente son untuosos al tacto, aunque bueno, eso también es muy subjetivo. Y la longitud, el diámetro es de 3 a 7 milímetros de diámetro y una longitud de 12 a 15 milímetros, ¿vale? Son pequeñitos, suelen estar enroscados y con un extremo más en punta, que sería este. ¿Qué necesitamos en estas jornadas de muestreo? Bueno, pues aquí tenéis un poco el ejemplo de lo que habría que llevar cuando vamos a realizar un muestreo en el río. Muy importante, botas o vadeador, en función del tramo del río, de la profundidad que tenga. Es importante llevar un cuaderno, el estadillo, en este caso la ficha, siempre con lápiz. El lápiz es, a la hora de trabajar en el campo, si llueve y si se moja, además en el entorno del río, mejor utilizar un lápiz que un bolígrafo, porque sin el bolígrafo, bueno, la tinta se puede borrar, se puede correr por la hoja.
Bueno, el tubito de muestras de recogida, unas pinzas, muy importante, nunca manipular con las manos, ¿vale? Los excrementos, siempre con pinzas, principalmente para evitar que se contamine esa muestra y sea inservible. Un bote de alcohol para echar un poquito de alcohol en el recipiente, una linterna para mirar en las rocas, debajo de las rocas, en uras naturales en el río, sobre una frontal, pues puede venir bien para iluminar. Y una cámara de fotos, hoy en día, bueno, los teléfonos móviles que hay, pues sacar una foto es como cualquier cámara, ¿no? Compacta. Y bueno, importante también si tenemos una moneda, una regla o algo similar para hacernos una idea del tamaño, ¿vale? Para la escala. Este sería, digamos, el equipo básico que habría que llevar a este tipo de muestreos, ¿vale? Bueno, la conservación de las muestras es importante. Una vez que se llega a casa, guardarlo en la nevera, ¿vale? Depositarlo de alcohol, echamos un poquito de alcohol, metemos el excremento con las pinzas y luego a la nevera, ¿vale? Y lo almacenamos en la nevera para conservar estas muestras.